Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en un nuevo video. Hoy veremos el tema descomposición en factores primos. Bien, este tema es súper corto, súper sencillo. Tiene mucha relación con el tema anterior que eran los números primos y compuestos. Si no lo has visto, debes verlo porque en este video te aclararé algunas dudas que tal vez han surgido en la anterior. Sin embargo, te puedo adelantar que básicamente todos los procedimientos son muy similares. Comencemos. Tenemos acá la descomposición en factores primos. Nos plantea un problema y tenemos las dos formas de descomponer factores primos. Nos dice, Tatiana ha descompuesto el número 180 de dos maneras diferentes. Observamos, árbol de factores. Primero buscó dos números que multiplicados entre sí den 180, por ejemplo 10 por 18. Luego repitió ese mismo proceso en los dos factores que obtenía hasta tener únicamente números primos. Bien, veamos qué es lo que hizo. Para esto es importante que veamos este ejemplo. Tenemos 180 y debemos encontrar o debemos buscar dos números que multiplicados entre sí nos den 180. En este caso el autor puso 10 y puso 18. 10 por 18 son 180. Bien, identifiquemos algo acá. Estos dos números no son números primos. El 10 no es número primo. El 18 tampoco es un número primo. Por lo tanto, son números compuestos que podemos descomponer. Para descomponer, lo que debemos fijarnos es lo siguiente. Podemos fijarnos en el último número que termina y decir y aplicar un criterio de divisibilidad. Como es un número par, puedo aplicar el criterio de divisibilidad de 2, ¿no? O también puedo encontrar dos números que simplemente multiplicados entre sí me den 10, ¿ya? De las dos maneras vamos a poder nosotros obtener los números primos. Veamos, el autor puso 5 en 5 por 2. 5 por 2 sabemos muy bien que es 10. Sin embargo, como ambos números son números primos, ya no podemos continuar la descomposición. No se puede continuar. Mucho ojo allí, porque si nosotros pretendemos descomponer estos números, vamos a cometer errores que no van a ayudar a la resolución del problema. Veamos ahora con el número 18. Debemos encontrar dos números que multiplicados entre sí nos den 18. En este caso, ahora veamos el número 18. Debemos encontrar nuevamente dos números que multiplicados entre sí nos dé 18. O podemos aplicar el criterio de divisibilidad del número 2, que nos dice que que un número es divisible entre 2 si la última cifra del número el cual queremos dividir, en este caso el dividendo que sería el 18, termina en 0 o par. Podemos ver que el 18 termina en par. Por lo tanto, vamos a poderlo dividir en un número, ¿no? Si nos ponemos a dividir 2 en 18 entre 2, vamos a decir que es a 9, porque 9 por 2 es 18. Nos podemos fijar la relación que existe también entre multiplicación y división. Sin embargo, tenemos 9, 2 entre 18. Si nos fijamos, el número 2 es un número primo. Por lo tanto, ya no lo podemos descomponer. Sin embargo, el 9 continúa siendo un número compuesto. Como es un número compuesto y también es múltiplo de 3, podemos trabajar directamente con el 3. También aplica el criterio de divisibilidad del número 3. Puedes revisar el tema criterios de divisibilidad para esto. Ahora, verificamos y si nos ponemos a pensar, 3 entre 3 es 9. Ambos números, estos tres son números primos. Lo has debido ver y lo puedes verificar en el tema números primos y compuestos, donde también ya habrás encontrado que el número 3 es un número primo.
como es un número primo, ya no podemos continuar la descomposición. Para verificar este resultado, lo que tenemos que hacer y lo que ha hecho el autor es anotar el planteamiento principal, que es en este caso 180. 180 debemos poner el signo igual y posteriormente ir anotando cada uno de los números primos. Si te fijas, los números primos han sido anotados de manera ordenada: el 5 primero, el 3, el 3 y el 2. ¿No? Podemos ordenarlos de esta manera horizontal. Lo que va a suceder acá es que no importa el orden en el cual pongamos, igual el resultado va a seguir siendo el mismo. Si multiplicamos todos estos valores, nos va a resultar 180. Bien, ahora veamos las divisiones sucesivas. Nos dice que realizó divisiones por los números primos que eran divisores de la siguiente manera. Como 180 es par, lo dividió entre 2. Como 90 es par, lo volvió a dividir por 2. Como 45 no es divisible por 3, probó si es divisible por el siguiente número primo, el 3. Entonces, sumando 4 más 5, que sería 9, que 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, dividió 45 por 3. Bien. Posteriormente, como le salió 15, sumó estos dos valores. 1 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3, dividió 15 entre 3. Como 5 es número primo, solo puede dividirse por 5. Ya, ahora veamos en un ejemplo cómo funciona esto. Para esto voy a anotar los números primos en esta parte. Voy a anotar mis números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y voy a poner también el 13. Es importante que memorices los números primos porque te puede ayudar cuando estés resolviendo este tipo de ejercicios. Veamos. Entonces, como tenemos que dividir entre 2. ¿Por qué vamos a dividir entre 2? Por lo mismo, porque es un número par. Entonces, también aplica el criterio de divisibilidad que nos dice que todo número terminado en 0 o número par es divisible entre 2. Entonces, dividimos 180 entre 2, el resultado es 90. 90 también sigue siendo número par, vuelvo a dividir entre 2 y el resultado es 45. Acá tengo que pensar en lo siguiente. Ya no puedo trabajar con el número 2. Ya no puedo trabajar con el número 2. Entonces lo que debo hacer acá es lo siguiente. Saltar al siguiente valor. En este caso es el número 3. Si no pudiera trabajar con el 3, tengo que ver de trabajar con el número 5. Si no puedo trabajar con el 5, tengo que ver de trabajar con el número 7. Esa es la forma de utilizar los números primos cuando estoy descomponiendo y trabajando las divisiones sucesivas. Ahora, tenemos 4 y 5, ¿no? Estos 4 y 5, para poder nosotros dividirlos en 3, primero debemos comprobar si es divisible entre 3, ¿no? Porque queremos realizar la división entre 3. El criterio de divisibilidad del número 3 nos indica que debe ser múltiplo de 3, es decir, que se pueda multiplicar por 3. Entonces, para esto debemos separar cada uno de los factores y sumarlos y el resultado debe ser múltiplo de 3. Entonces, acá el autor separó 4 más 5, le salió 9. Entonces, este 9 sí es múltiplo de 3, por lo tanto, sí se puede realizar la división porque el 45 es múltiplo de 3. ¿No? Perdón, el 9 es múltiplo de 3. Al realizar la suma de estos dos valores tenemos un valor 9. Por lo tanto, sí se puede. Entonces, 45 entre 3 a 15. Nuevamente verificamos si se puede y nuevamente voy a tener que trabajar con el valor número 3. 15 entre 3 a 5. 5 por 3, 15. ¿No? Podemos ir verificando de esta manera.
Y como el 5 es un número primo, si nos fijamos, es un número primo, solo puede dividirse por sí mismo o entre 1, ¿no? Eso es lo que nos dice los números primos y los números compuestos. Acá abajo tenemos una leyenda que nos indica: todo número compuesto se puede expresar como un producto de factores primos, sin importar la forma en la que se descomponga. Un número siempre se encontrará el mismo producto de factores primos. A este proceso se llama o descomposición de factores primos. Como hemos podido observar, esta es la forma de realizar este tipo de operaciones: el árbol de factores y divisiones sucesivas. Te voy a dejar una práctica donde tú vas a tener que ir desarrollando cada uno de estos ejercicios relacionados con la la descomposición en factores primos. También te dejo este ejercicio para que tú lo puedas completar y ir indicando qué números son números primos ubicando en cada uno de estos árboles. Veamos un primer ejemplo con el inciso A. Bien, debemos encontrar un número que multiplicado por 50 nos dé 100. En todo caso, sabemos que puede ser tranquilamente el número 2. También nos encontramos con que el número 2 es un número primo. 50 por 2 es 100. Bien, continuamos. El 50 no es un número primo, por lo tanto es un número compuesto. Y como es un número compuesto, todavía podemos hacer el árbol de factores y seguir descomponiendo. Entonces tengo que encontrar, acá ya me da una pista, debo encontrar un número que multiplicado por 5 nos dé 50. Podrá ser tranquilamente el número 10. 10 por 5, 50. El 10 continúa siendo un número compuesto, no es un número primo. Bueno, entonces debo seguir descomponiendo. Entonces debo encontrar dos valores que multiplicados entre sí me den 10. Entonces puedo encontrar un primer valor que es 5. Puedo encontrar otro valor que es 2. 2 por 5, 10. Nos fijamos y vemos que 2 por 5 es 10 y cada uno de estos valores son números primos. Por lo tanto, si multiplico cada uno de estos valores para verificar mi resultado, me tendría que salir como resultado el número 100. Podemos realizar la verificación. 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. 50 por 2, 100. Por lo tanto, tenemos como resultado el número 100. Es de esa manera que puedes ir desarrollando o que vas a tener que desarrollar estos ejercicios. Bueno, eso es todo por esta oportunidad. Hemos visto la descomposición en factores primos, que tiene mucha relación con los números primos y compuestos. Los temas, criterios, números primos y compuestos y descomposición de factores primos tienen mucha relación entre sí. Es importante que los conozcas para pasar al siguiente tema. Eso es todo por este tema de descomposición de factores primos. Muchas gracias, será hasta un siguiente video. Chao.